Primero, vamos a tratar de una forma general los problemas de prevención de los desastres naturales, los desastres que tienen que ver con procesos geológicos. El interés de esta clase, con su objetivo, es que conozcamos cuáles son las causas que generan los desastres naturales. Los desastres naturales de origen geológico. No es la idea de asustar a nadie ni de preocuparlo inútilmente. La idea justamente es de ocupar a las personas con un conocimiento, dotarlos de un conocimiento para que se puedan ocupar de protegerse, de utilizar correctamente la naturaleza a favor del desarrollo sostenible, a favor del desarrollo social. El primer asunto que vamos a tratar son precisamente los desastres. ¿Qué son los desastres? Bueno, los desastres, en primer lugar, déjeme decirle que hoy en día amenazan profundamente el desarrollo de la sociedad. Cada vez que existe un desastre natural, ya sea por cuestiones de lluvia o de huracanes o de origen geológico, prácticamente se detiene la vida en un país y hay que volver a comenzar a desarrollar la sociedad, a reconstruir ciudades. O sea, los desastres realmente son momentos difíciles, momentos complejos de la vida social. Por eso la atención que debemos tener con ellos. Sin embargo, para que un desastre uno esté preparado ante él, hay que realizar investigaciones. Solamente cuando se realizan las investigaciones correctas y se tiene el conocimiento de qué es lo que puede ocurrir y cómo podemos prepararnos ante esto, es que estamos preparados para enfrentarnos a los problemas. Por eso se dice siempre que es importante conocer, estudiar, para que los riesgos se minimicen, porque el conocimiento, en definitiva, el conocimiento que tengamos del medio en que vivimos es el que nos prepara para vivir mejor y para protegernos de los desastres naturales. Aquí tenemos una gráfica. Esta gráfica muestra claramente cómo a través de los años han aumentado la cantidad de pérdidas, el volumen de pérdidas tanto humanas en color azul oscuro como materiales en color azul claro. Cómo la sociedad cada vez está siendo mayormente afectada por los desastres naturales. Y esto tiene una consecuencia, una clara evidencia. Se debe también a que la sociedad ha ido creciendo, a que el hombre cada vez ocupa espacios mayores en nuestro planeta, cada vez se concentra en números superiores y, por supuesto, un evento que quizás 50 o 100 años atrás provocaba un pequeño problema, hoy en día genera una gran alteración porque somos una población en un crecimiento alto, que ocupamos muchos espacios y ya estamos viviendo sobre las zonas de alto riesgo. Eso es lo que nos debe preocupar, lo que nos debe esforzar hacia prepararnos para enfrentar esos riesgos. Ahora bien, los riesgos, los desastres, son solamente hechos de la naturaleza. Vamos a analizar esto brevemente. Los señales, como dice aquí en la gráfica, la acción de la naturaleza solamente no genera desastres. Puede ocurrir un terremoto en Alaska, en una zona no poblada, y sencillamente es un evento natural que ha venido ocurriendo a través de la historia de la vida. Sin embargo, cuando existe un entorno vulnerable, es decir, una ciudad, una obra industrial que no esté preparada para enfrentar ese evento natural, pues sencillamente ahí estamos creando un evento, un entorno vulnerable, y entonces podemos decir de que puede ocurrir el desastre. Otra cuestión, ¿son inevitables los desastres? Bueno, realmente no son inevitables, porque el hombre se puede preparar de muchas maneras para enfrentarlo. ¿Se puede entonces, sobre esa base, reducir el carácter catastrófico de los procesos naturales? Sí, se pueden reducir. Y esto se logra ¿cómo? Pues minimizando la vulnerabilidad. Nosotros nos hacemos vulnerables cuando nos exponemos al peligro, cuando nos exponemos a las amenazas que nos pueden
afectar. En la medida en que disminuimos la vulnerabilidad, pues estamos disminuyendo el peligro de desastre. Y esta gráfica la muestra muy bien. Aquí tiene una ecuación, se puede decir, de prevención de desastre. La vulnerabilidad da lugar al riesgo y el riesgo, por supuesto, al peligro de desastre. Supóngase usted que va a la playa, se pone a nadar a mucha distancia de la costa, no lleva una protección, un salvavidas, alguien que lo esté vigilando, usted se está poniendo vulnerable, usted se está poniendo en riesgo y puede ocurrir cualquier tipo de desastre. Usted puede terminar con un problema. Eso es exponerse al peligro, eso significa aumentar la vulnerabilidad. Por eso la fórmula dice que a mayor vulnerabilidad, pues mayor riesgo y mayor peligro. Y cuando reducimos la vulnerabilidad, pues por supuesto tenemos menor riesgo, menor peligro. Por tanto, todo está en el punto de vista preventivo, trabajar sobre la vulnerabilidad individual y la vulnerabilidad social. Y se puede decir, por lo tanto, que la mayor vulnerabilidad es el desconocimiento. Tanto el desconocimiento científico de un problema como el desconocimiento personal de los individuos que viven en una comunidad, como el desconocimiento a nivel de sociedad. Por lo tanto, la disminución de la vulnerabilidad es función directa, se puede decir, del desarrollo de los conocimientos, de la investigación científica, de la investigación social y de la divulgación de los conocimientos, la popularización, para que estos datos, estos hechos que nos hacen vulnerables sean de conocimiento de todo el mundo, a nivel de comunidad, a nivel de nación, y entonces disminuyamos de esta manera la vulnerabilidad. Y aquí en esta gráfica también podemos ver cómo es que se puede diseñar la prevención de los desastres, cómo se pueden trabajar para evitar los desastres. Recuérdense que la mitigación ocurre después del desastre. Ya es salvar el daño que se hizo. Nuestra idea, nuestro concepto es prevenirnos para que los eventos naturales no nos causen desastre o nos causen el mínimo de afectación. Aquí tenemos, si hay un escenario seguro, es decir, un país, un lugar, una región donde están creadas las condiciones para disminuir la vulnerabilidad, pues existe una amenaza, siempre hay amenazas, pero es una amenaza permisible, controlada, conocida, que ante un evento natural sencillamente genera los daños menores. No es este el caso si tenemos un escenario vulnerable o un escenario expuesto, como se llama. En ambos casos, pues, el riesgo potencial es grande, la amenaza se hace muy grande y lo más probable es que ante un evento natural, pues sencillamente ocurra un desastre. Nosotros vamos a ver a lo largo de la clase de hoy y la clase siguiente una serie de ejemplos donde este patrón de la anatomía de la prevención de los desastres naturales va a quedar sumamente claro. Vamos entonces, y les invito ahora a pasar a estudiar una serie de riesgos, de eventos geológicos que ocurren en Cuba y que pueden generar amenazas que afecten la vida humana a nivel de individuo, a nivel de población, de comunidad y a nivel de sociedad. Nosotros en Cuba estamos acostumbrados a luchar contra la imagen que les puse, la imagen de los huracanes, estas grandes fuerzas que se desatan, pero que son previsibles. Es decir, nosotros vemos venir el huracán y nos preparamos con unos días de antelación. El problema de los eventos geológicos es que no hay todavía un sistema de prevención a largo plazo, ni siquiera a corto plazo. Sencillamente sabemos que puede ocurrir un terremoto, sabemos que puede ocurrir una erupción volcánica, sabemos o conocemos o tenemos la información de que pudieran tener lugar deslizamientos de terreno, transformaciones de las costas, pero no podemos medirlo, no podemos pronosticarlo del modo que se hace con los huracanes y otros eventos. Por eso, la única solución ante los eventos naturales es la preparación, la disminución de la vulnerabilidad. Este es el enfoque que llevan los
eventos naturales de origen geológico. ¿Cuáles son sus causas? Bueno, las causas son las fuerzas internas y externas del planeta, las cuales el hombre, la sociedad, no puede controlar. Y sencillamente también están las causas sociales, es decir, nosotros, al no tomar las medidas correctas a tiempo, pues sencillamente aumentamos nuestra vulnerabilidad. Y ahí tienen ustedes en la foto un ejemplo de una persona que se está poniendo vulnerable. Ahí hay un puente natural de roca, debajo está el mar embravecido y esta persona se coloca en ese lugar. Si falla ese puente, él cree que está fuerte, que está sólido, pero si por alguna coincidencia no ocurre así y falla el puente, pues esta persona se cae al mar y puede sufrir un accidente. Es decir, es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad la crea nuestra propia actitud individual y social. Veamos entonces una relación de una serie de riesgos geológicos que están asociados a eventos geológicos que ocurren, que pueden ocurrir en el marco de nuestro país. Es decir, son nuestros riesgos, nuestros eventos a los cuales tenemos que acostumbrarnos, a los cuales tenemos que conocer para prepararnos y evitar que nos creen desastres mayores. Primero está la erosión y el intemperismo. Está también los derrumbes de laderas montañosas, los deslizamientos de lodo y piedra, sobre todo en las regiones montañosas. También los desplomes de cavernas, que en Cuba hay muchas regiones que tienen cavernas, por lo tanto el desplome es una posibilidad latente. Las erupciones volcánicas, por suerte en Cuba no tenemos volcanes. Hace más de 50 millones de años que el último de los volcanes se extinguió, pero el cubano es internacionalista, visita muchos países y algunos países que visita pues tienen volcanes que pueden estar latentes, listos para una erupción. Por lo tanto, como conocimiento, como cultura, es importante también saber de las erupciones volcánicas. Tenemos las fumarolas de gases venenosos que a veces de pronto empiezan a emitir gases. Esto ocurrió, por ejemplo, en África y mató muchas personas porque estos gases pueden ser venenosos y de pronto, pues sencillamente empiezan a emitir gases la tierra, las grietas, y esto pues daña a muchas personas. En este caso, en Cuba, les puedo decir que tampoco tenemos fumarolas activas. Otro problema, otra situación que es natural, que tiene que ver con la constitución geológica, es la dispersión de contaminantes. Usted puede crear un contaminante, crear una contaminación, pero la naturaleza puede controlar esa contaminación o la puede movilizar a larga distancia. Eso es una cuestión que tiene que ver con la geografía y con la geología y por tanto es un riesgo geológico. También están concentraciones naturales de elementos venenosos. A veces las rocas, las aguas, los suelos contienen elementos venenosos per se. No es una contaminación creada por la industria. Es decir, no tiene nada que ver con la acción del hombre. Es una concentración normal para la naturaleza de ciertos elementos, pero que para nosotros pueden ser dañinos. Las transformaciones costeras, que ahora tanto nos preocupan debido al cambio global, pero que también es un proceso natural que tenemos que conocer cómo funciona y cómo prepararnos ante él. Los terremotos, que en Cuba sí tenemos una zona sísmica importante que puede generar terremotos y que por supuesto tenemos que conocer estas cuestiones. Y los tsunamis, que aunque no han ocurrido en el Caribe tsunamis de tipo catastrófico, en realidad sí hay una historia de tsunamis en el Caribe y por lo tanto tenemos que estar preparados ante ellos. Y por supuesto, vivimos en un planeta que está expuesto al cosmos y pueden ocurrir impactos de meteoritos. Esto también hay que conocerlo. En un pasado se minimizó el riesgo esto, pero después de las investigaciones que se han hecho en los últimos años, se ha visto de que el riesgo de impacto de meteoritos, incluso de cometas, existe, es una realidad y que es lo que tenemos que prepararnos para lidiar con este riesgo. Entonces, vista ya esta cuestión general, esta introducción sobre lo que son los riesgos geológicos y el concepto de vulnerabilidad, que es el que tenemos que trabajar, es sobre lo que tenemos que concentrarnos nosotros como sociedad para evitar tener que ir a la mitigación.
o para que la mitigación sea la mínima.